Dios les bendiga, mi nombre es Jimmy Flores, para mí es un gusto poder saludarles nuevamente en este canal Jóvenes con Fe y deseamos que la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento sea con ustedes en todo momento, que puedan confiar plenamente en nuestro Señor a pesar de las dificultades, de las batallas que usted está enfrentando, pueda mantenerse firme con la fe de que todo obra para bien. Estamos en tiempos complicados, tiempos de agonía, y la palabra del Señor es muy clara, es muy veraz, muy, rotunda cuando dice que debemos aprovechar bien el tiempo, porque realmente estos días que estamos viviendo son días malos. Se dice que esta es la última generación que va a haber en esta tierra. Y la verdad es que con tanta perversión, con tanto pecado que se ve en el mundo, en la sociedad, es claro que estamos en una inminente venida de nuestro Señor Jesucristo a arrebatar a su iglesia, a su pueblo santo. Es por eso que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 5, verso 16, aprovechando bien el tiempo porque los días son malos. Aprovechando bien el tiempo. ¿Y cómo es que debemos aprovechar el tiempo? Bueno, es allí donde viene Colosenses 4, versículo 5. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Y es que en este momento tenemos que andar con sabiduría, porque no sabemos ni el día ni la hora. En cualquier momento viene Cristo por su iglesia y nosotros tenemos que estar preparados para esa venida, para ser arrebatados, transformados, dice la palabra del Señor. Porque unos van a ser resucitados y los que estén en vida van a ser transformados. Una transformación en cuestión de segundos. Y en esos tiempos oscuros, turbulentos, en esos tiempos que realmente son malos, la palabra del Señor nos dice en Gálatas capítulo 6 versículo 9, no nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Es cuando más tenemos que enfocar nuestras fuerzas en lo que realmente importa, en lo que realmente nos da fruto. ¿Ok? Tenemos que descartar cosas que aunque son buenas, aunque no son malas, siempre se han hecho dentro del cuerpo de Cristo. Tenemos que ser enfáticos en aquellas áreas en las que, bueno, en aquellas áreas a las que la palabra nos llama a hacer sin ningún tipo de reproche, sin ningún tipo de queja y argumento, sino simplemente ir a hacerlo, que es ir y anunciar el evangelio a toda criatura. Y también, pues, tenemos que tener nuestro corazón limpio. No tenemos que tener en nuestros corazones envidia ni ningún tipo de amargura, tristeza, sino que tenemos que tener nuestro corazón puro, limpio, porque es necesario que nosotros demos ejemplo, ayudemos a los demás a edificarse, a llegar a esa estatura del cuerpo de Cristo. Por eso no nos cansemos de hacer el bien. Hay gente que es dura, que cuesta enseñarle, que cuesta hacerlo entrar en razón, pero hay que tener paciencia, hay que saber dialogar. Tenemos que ser astutos para aludir, para conversar. Tenemos que ser astutos en generar. En lo secular, en la parte comercial o empresarial, se habla mucho acerca de optimizar. Y es esa palabra que debemos nosotros agarrar y hacerla propia.
tenemos que optimizar nuestros esfuerzos para que el evangelio pueda llegar a las personas que lo necesitan. Hay mucha gente que lo necesita. Hay mucha gente que se siente ofendida cuando se les invita a una congregación, cuando se les invita a un congreso, cuando se les invita a una reunión, por más sencilla que sea, pero se les ofende. Y es que la palabra de Dios es cortante, es dura, es muy abrupta cuando dice la lista de cosas que hay que dejar y nuestro cuerpo está tan apegado a esas pasiones que hay un duelo, hay un dolo ahí entre soltar lo que la Biblia nos pide que soltemos y entre el placer. Tenemos que ser objetivos, tenemos que crear estrategias para poder alcanzar a los perdidos, para poder alcanzar a las personas que necesitan de un cambio, de una transformación, aquellas personas que están pasando por momentos de depresión, por momentos de soledad, que sienten que el mundo se les viene encima, que están batallando con una enfermedad, que están batallando con la desesperanza, y que aunque también esas personas, se me olvidaba de decir, que aunque están en una congregación, pero aún en sus hogares, tienen esa limitación que toda su familia no son, no se han convertido. Y es una afrenta porque la persona quizá quiere dejar de tomar, pero toda su familia se reúnen para tomar, para beber, consumir bebidas alcohólicas. Entonces la tentación está allí, la tentación está ahí. Y es allí donde tenemos que mostrar el apoyo espiritual, ese apoyo incondicional a estas personas para que su fe no desfallezca, para que su fe no decaiga. Hay muchos ejemplos de estos ya y se nos puede ir el tiempo, la verdad. Y de las que hay que rescatar, hay que resaltar, es que debemos ser objetivos. Tenemos que aprovechar bien el tiempo, porque los días son malos. Y mientras nosotros ponemos pretextos, mientras nosotros comenzamos a debatir si es de Dios o no es de Dios, si realmente Dios nos está enviando a hacer, mientras pedimos primera, segunda confirmación, tercera confirmación, una quinta confirmación, mientras unos esperan estos, hay que ser decididos y hacerlo. Decía un predicador que con un 40% de seguridad es suficiente, porque el otro 60% va a quedar ahí, aunque no se vea fruto en el momento, aunque en el momento sea rechazado, pero una palabra que se haya dicho de la palabra de Dios, de la Biblia, ahí va a quedar esa semilla sembrada, porque uno es el que siembra, otro es el que cosecha. Y todas las almas son del Señor. O sea, no podemos pretender decir de que yo soy de fulano, que yo estoy con el otro. Todos tenemos que estar unidos, permanecer unidos en la fe, en lo que nos une. Porque en estos tiempos, y esto es tema para otro podcast, en estos tiempos hay unos que pelean porque cuál es la verdadera iglesia. Comienzan a pelear entre ellos de que si los bautistas, que si los adventistas, que si los presbiterianos, que los pentecostales, entre unos, entre otros, y tantas denominaciones que han surgido. Cada uno tiene sus variantes de una manera ver la palabra, de entender la palabra. Pero tenemos que unir todos los esfuerzos en aquellas cosas que nos unen. Hay cosas que no son negociables. Por más que nos duela, por más que nosotros suframos, es necesario obedecer la palabra de Dios tal como es.
tal como está escrita, sin cambiarle ni una tilde. Estamos llamados a tener una vida devocional, una vida de oración, de ayuno, porque solamente así pueden salir los géneros. Esos géneros con los cuales usted puede estar batallando en su fuerza, en su carne. Solamente con la oración, con el ayuno. Dios ahí le va a dar sabiduría para ir cortando raíces, para ir cortando todas aquellas cosas que le están acarreando maldición, le están trayendo perdición a su vida, a su familia, a sus hijos. Es por eso que tenemos que ser objetivos, centrarnos, no irnos por las partes sentimentales, de que si hoy siento el fuego, que si siento un viento, que si siento gozo, que si siento alegría, que si el culto está movido, que si, que si no nadie llora, o que si no nadie canta. No, no tiene que depender de eso nuestro estado de salud espiritual. Tiene que estar basado conforme a la palabra de Dios. Y es allí cuando dice, escudriñando las escrituras, porque en ellas está la vida eterna. Tenemos que escudriñar las escrituras, porque vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. San Juan capítulo 5, verso 39. Es la palabra de Dios la que da testimonio de Jesucristo. Es la palabra de Dios. No hay más. No hay libros, no hay revistas, no hay programas de televisión ni de radio que puedan sustituir la palabra de Dios. La palabra de Dios hay que saber entenderla, hay que saber leerla, porque no es leer un libro como tal. No es como leer un libro de Benny Hinn, no es como leer un libro de Ricardo Rodríguez, de William Magaña o un libro de Cash Luna, ¿no? La palabra de Dios hay que leerla, escudriñarla, analizarla, comprenderla y discernirla. Hay, hay palabras que se aplican para este tiempo y hay otras que son solamente enseñanza, que son una muestra de ejemplo de lo que debemos evitar o de lo que debemos practicar. Pero eso el Espíritu Santo es el que nos da sabiduría para entenderlas y aplicarlas a nuestra vida cotidiana. Aprovechemos bien el tiempo, hermanos, hermanas. Estimado oyente, usted que está ahí dedicando unos minutos para este podcast. Deténgase un minuto, deténgase un momento y vea lo que pasa alrededor. Y vea todo lo que está pasando en Estados Unidos, en Hawái, en España, esos incendios forestales, esas erupciones volcánicas, esos incendios que algunos dicen, unos alegan que fue provocado, es los terremotos que han habido, los sismos se han presentado en diversos lugares del mundo, por ejemplo Colombia, que tuvo un enjambre sísmico, en, en la India, todos esos lugares del Medio Oriente. Hace poco, hace un par de meses, hubo un movimiento telúrico de tal magnitud, tipo terremoto. Todas estas son principios de dolores que está viviendo la tierra. La tierra gime, dice la Biblia, la tierra gime a causa de tanto pecado, tanta inmundicia, tanta maldad que hay. La tierra gime. Y esto nos lo dice Romanos capítulo 8, verso 22. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo, y es la venida de nuestro Señor Jesucristo, la que estamos esperando. Eso estoy leyendo Romanos capítulo 8, versos 22 y 23. Por eso es el gemido. Es un gemido indecible, un gemido que sale de nuestra alma,
cuando vemos las injusticias que hay, el odio que se está despertando entre las personas, entre la misma comunidad cristiana, porque aún dentro de la misma comunidad cristiana, no le puedo llamar iglesia, porque la iglesia son aquellos que han de ser salvos, que han de ser levantados con Cristo. Esa es la iglesia. Nosotros tenemos que luchar, esforzarnos para hacer esa iglesia. Porque la iglesia es una. La iglesia es solo una. Que es la que va a ser arrebatada, la que va a ser tomada y desposada con nuestro Señor Jesucristo. Pongámonos a cuentas con Dios. Pongámonos a cuentas con Él. Y que realmente nuestras vidas sean olor grato, sea una ofrenda, sacrificio vivo de alabanza para Cristo, para nuestro Dios. Dejemos a un lado toda distracción, dejemos a un lado todo aquello que ha venido a socavar nuestra vida espiritual. Tenemos que tomar la decisión contundente de seguir a Cristo, no sus añadiduras, sino seguir a Cristo, de esforzarnos por alcanzar la estatura de Cristo, porque no es negociable pretender bajar el listón de santidad, de bajar el listón de esfuerzo, de bajar el listón de ayuno, de oración. No se vale, porque a diario tenemos que orar, a diario tenemos que meditar en la palabra de Dios, en todo tiempo. El Señor le dijo a Josué: no se apartará este libro de tu boca, de día y de noche. Luego me parece que es en Tesalonicenses, voy a buscarlo, que dice: orad sin cesar. Orad sin cesar. Primera Tesalonicenses 5:17. Orad sin cesar, sin detenernos ni un momento. En nuestra mente, en nuestro corazón. Y aquí hay un conflicto. Usted puede orar en su mente y en su corazón. Cuando usted está en su trabajo, cuando usted está en un lugar donde usted no puede hacer bulla, usted puede orar en su mente y en su corazón. Pero cuando usted está en lo secreto, pero cuando usted está en un lugar donde sí usted puede abrir su boca, ore en voz alta, comience a declarar la palabra de Dios. Tiene desde el Génesis hasta el Apocalipsis para que usted pueda declarar sin miedo las promesas de Dios, la palabra de Dios, porque Dios respalda su palabra. Dios respalda todo lo que está escrito en esta palabra. Dios lo respalda. Que Dios nos ayude, que Dios nos dé las fuerzas para resistir. Solamente en la oración, ya para ir cerrando, solamente en la oración podemos resistir al diablo. Solamente así podemos resistir al diablo, sometiéndonos a Dios, sometiéndonos a Él, sometiéndonos a su voluntad. Someteos pues a Dios, resistir al diablo y huirá de vosotros. Porque cuando nos sometemos a Dios, a su presencia, a su voluntad, somos saciados, somos llenos de su espíritu. Y el diablo huye, el diablo huye de la presencia de Dios. El enemigo va a tener que huir cuando usted se llena de la presencia de Dios. Cuando usted dedica ese tiempo a buscar a Dios, usted no va a tener tiempo para maquinar lo malo, para maquinar el pecado, para maquinar iniquidad. Acercaos a Dios, Él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Eso es lo que tenemos que hacer en ese tiempo. Aprovechar bien el tiempo, porque los días que estamos viviendo son malos. Amado Dios, ayúdanos a esforzarnos
Ayúdanos a entrar por la puerta estrecha. Ayúdanos a someternos a tu palabra, a acercarnos a ti, a limpiar nuestras manos, a quitar el doble ánimo, a purificar nuestros corazones. Ayúdanos a esforzarnos, ayúdanos a pensar cómo alcanzar las almas para Cristo, cómo hacerlas entender, comprender los tiempos que estamos viviendo. Danos la inteligencia, la sabiduría, el don de persuadir sus argumentos, de persuadir sus más profundos arraigos y poderles dejar esa semillita plantada en sus corazones para que puedan entrar en sí y puedan razonar, puedan arrepentirse, porque mientras tengan vida, tienen esa esperanza, tienen esa oportunidad de entrar al reino de Dios, de ser aceptados como hijos. Todos aquellos que también se han apartado por alguna razón, por trabajo, por movilidad, tuvieron que trasladarse de una ciudad a otra y aún no han encontrado dónde establecerse. Oramos por estas personas para que tu Espíritu Santo les hable por medio de las plataformas, por medio del YouTube, por medio del Facebook, Señor, que ahora hay muchos mensajes de bendición, que puedan identificar, que puedan discernir cuál es la palabra de verdad, porque ahora hay muchos falsos, hay muchos aduladores, hay muchos que están tratando de distorsionar, de tergiversar la palabra de Dios. El Espíritu Santo te dé sabiduría para que puedas discernir su palabra. Y el mismo Espíritu Santo va a arder en tu corazón, va a arder en tu espíritu, vas a sentir que viene de Dios. En el nombre de Jesús te pedimos que tú glorifiques por medio de tu palabra. Recibe la gloria y la honra en el nombre de Jesús. Y que este podcast, que este medio llegue hasta lo último de la tierra. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias, Señor. Amén y amén.